Bienvenidos al repaso diario del canal En Defensa de la Fe, donde hacemos la lectura de la cartilla y el comentario de la misma, día por día. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y compartir el mensaje con tus contactos. Miércoles 19 de enero. Perfeccionado a través de sufrimientos. ¿Cuál era la función del sufrimiento en la vida de Jesús? Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2:17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El apóstol dice que Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesús. Esta expresión es sorprendente. El autor ha dicho que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y que Él es sin pecado, sin mancha y santo. Hebreos 4:15, Hebreos 7:26 al 28, Hebreos 9:14 y 10:5 al 10. Esto significa que Jesús no tuvo que superar ningún tipo de imperfección moral ni ética. Sin embargo, Hebreos dice que Jesús pasó por un proceso de perfeccionamiento que le aportó los medios para salvarnos. El Señor Jesucristo fue perfeccionado en el sentido de que estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Hebreos 2:10. Jesús tuvo que morir en la cruz como sacrificio para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Jesús fue la ofrenda sacrificial perfecta, la única ofrenda. Siendo Dios, el Señor Jesucristo podía juzgarnos, pero gracias a su sacrificio, Jesús también puede salvarnos. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Hebreos 5:8. La obediencia era necesaria para dos cosas. En primer lugar, la obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable. Hebreos 9:14 y 10:5 al 10. En segundo lugar, sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo. Hebreos 5:9. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre. Los sufrimientos revelaron que Jesús era un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuese más misericordioso. Al contrario, fue la misericordia de Jesús la que hizo que Él se ofreciera para morir en la cruz, para salvarnos. No obstante, fue mediante los sufrimientos de Jesús que verdaderamente se expresó y se reveló la realidad de su amor fraternal. Si el Salvador sin mancha padeció, nosotros seguramente también sufriremos. ¿Cómo podemos aprender a soportar las tragedias de la vida y al mismo tiempo recibir esperanza
y seguridad del Señor, quien nos ha revelado su amor de tantas formas poderosas. Miércoles 19 de enero. Perfeccionado a través de sufrimientos. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: Cristo fue glorificado después de su humillación, y su muerte expiatoria también hará que muchos sean glorificados. La palabra perfeccionarse viene del griego teleio, que significa completar, hacer perfecto, llevar a la consumación. El autor no dice que Cristo no era previamente perfecto. Como Dios era perfecto, y en su encarnación fue perfecto como hombre, pero por medio de sus sufrimientos llegó a ser perfecto como Salvador. Aquí el pensamiento del verbo teleio es alcanzar una meta predeterminada, de terminar una carrera, de completar un recorrido prescrito. Antes de que Cristo viniera a la tierra, era claro para él el sendero que tenía que recorrer. Cada paso le era nítido. Para llegar a la meta debía andar todo el camino. No podía detenerse antes de su destino final. Debía perseverar hasta el fin. La terminación de esa carrera es tácita en este texto, y no un simple perfeccionamiento moral. Aflicciones. Cristo alcanzó su suprema condición recorriendo el sendero del sufrimiento. Su padecimiento de la muerte fue lo que lo constituyó como Salvador y lo capacitó para ser el capitán que conduciría muchos hijos a la gloria. Los sufrimientos de la tentación lo capacitaron para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Cristo hubiese venido a este mundo y el tiempo que se le dio lo hubiese pasado en paz y contentamiento, guardado por ángeles celestiales y protegido de los riesgos y las tentaciones comunes a los seres humanos, no hubiera sido perfeccionado para su oficio. No hubiera tenido la oportunidad de demostrar lo que haría estando sometido a esa presión. Si no hubiese sido tentado en todas las formas, los hombres se hubieran preguntado qué habría hecho si hubiera estado verdaderamente hambriento, cansado y enfermo. ¿Cómo habría reaccionado si la gente lo ridiculizase, lo maldijese, lo escupiese, lo azotase y cuando finalmente lo colgase de una cruz? ¿Conservaría aún su serenidad y oraría por sus enemigos? Si aquellos en quienes confiaba lo abandonaran, lo negaran, lo traicionaran y lo dejaran solo en su hora suprema o más difícil, ¿seguiría confiando en Dios? Y si para remate Dios el Padre pareciera abandonarlo y lo envolviera y casi aplastara el horror de las tinieblas, ¿bebería aún la copa o se echaría atrás? Los hombres se habrían hecho todas estas preguntas si Cristo hubiera estado protegido contra todas las tentaciones y los sufrimientos. Fin de la cita. Nunca podemos dudar de que nuestro Señor Jesús era perfecto en su carácter moral. De no haberlo sido, hubiera participado de nuestra condición pecaminosa, lo cual lo hubiera llevado a necesitar ser salvado. El hecho de que su carácter moral fuera perfecto no implicaba que no pudiera ceder ante la tentación. Adán y Eva eran perfectos moralmente y sin embargo podían y pudieron elegir pecar. Por el contrario, Cristo, aunque podía elegir lo mismo que ellos, se mantuvo firme y nunca pecó. De manera que Cristo era perfecto, pero sus sufrimientos lo perfeccionaron como nuestro Salvador. Esos sufrimientos son la evidencia de que su amor es tan perfecto como su carácter moral,
ya que ni siquiera los más terribles sufrimientos pudieron lograr menguar su deseo y su resolución de salvarnos. La matutina, a fin de conocerle, capítulo llamado El precio de la perfección, segundo párrafo, está en el viernes 8 de octubre. Dice lo siguiente: no podemos apreciar a nuestro Redentor en el sentido más elevado hasta que podamos verlo con el ojo de la fe, descendiendo hasta las profundidades de la miseria humana, tomando sobre él la naturaleza del hombre, la capacidad de sufrir y en el sufrimiento ejerciendo su poder divino para salvar a los pecadores y elevarlos hasta colocarlos en comunión con él. ¿Por qué tenemos tan poco conocimiento del pecado? ¿Por qué tenemos tan poca contrición? Porque no nos acercamos a la cruz de Cristo. La conciencia se endurece por acción del engaño del pecado, porque permanecemos lejos de Cristo. Pensemos en el capitán de nuestra salvación. Sufrió vergüenza por nosotros para que no experimentáramos vergüenza y desprecio eternos. Sufrió en la cruz para que los hombres caídos reciban misericordia. La justicia de Dios es preservada y el hombre es perdonado. Jesús muere para que el pecador viva. El Hijo del Altísimo sufrió vergüenza por amor a los pobres pecadores para rescatarlos y coronarlos con gloria eterna. Miércoles 19 de enero. Perfeccionado a través de sufrimientos. El Hijo de Dios vino voluntariamente para cumplir la obra de la expiación. Solamente Cristo estaba fuera de las exigencias de la ley para tomar sobre sí la redención de la raza pecadora. Tenía poder para entregar su vida y para volverla a tomar. El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre, con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando, por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para, mediante el bautismo de sufrimiento y muerte, purificar y redimir un mundo culpable. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. Fue la gozosa exclamación. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 122 y 123. Buscad a Jesús con toda humildad y mansedumbre. No tratéis de atraer la atención de la gente a vosotros mismos. Dejadla perder de vista el instrumento, mientras exaltáis a Jesús. Hablad de Jesús, perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros, cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres, y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que iban a recibir. Emprendamos la tarea que nos ha sido señalada y hagámosla por Cristo. Si sufrimos privaciones, sea para Él. Nuestro divino Señor fue perfeccionado por el sufrimiento. Oh, ¿cuándo veremos a los hombres trabajar como Él trabajaba? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 124 y 125. ¿Cómo podemos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Se hizo semejante a nosotros para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Tenemos un abogado en los cielos y quien quiera que lo acepte como Salvador personal no queda huérfano
ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. Amados, ahora somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan 3:2, Romanos 8:17. El primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. Primera de Juan 4:16. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. El discurso maestro de Jesucristo, página 90. Muchas gracias por escuchar la lección diaria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Eres muy amado y muy amada por el Señor. Que tengas un lindo día.